Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana que todavía sigue, con una primera aurora que se ve el próximo 7 de febrero en el que habrá elecciones en Ecuador, y que tuvimos un periodo de luz desde el año 2008 al 2016, y que ahora, después de 4 años de haber caído en la más abismal oscuridad, envueltos por una pandemia, arrasados por una crisis económica, nosotros podemos elegir un nuevo presidente y este nuevo presidente es otro ser humano que esperamos sea un individuo que tenga la capacidad de responder a la trascendencia de lo que significa el año 2021 para toda la humanidad y para Ecuador. En este año, como les había explicado en una charla anterior, el centro económico, el centro geográfico del mundo pasa a ser Ecuador. Estados Unidos ya fue consciente del relieve y de la importancia de Ecuador porque es un país donde se desarrolló la ciencia y la tecnología como en ningún otro país en la historia de la humanidad. Es por eso que en el gobierno de Lenín Moreno procuraron ocupar el territorio ecuatoriano mediante dos fases, una en el continente, en la ciudad de Manta, uno de los puertos más salientes del continente sudamericano en el Océano Pacífico, y algo fundamental, Galápagos. Galápagos que es la memoria genética más importante y trascendente del Océano Pacífico, junto con lo que es Madagascar. Pero para nosotros los ecuatorianos, que nos vemos aquí como Liliputs, como enanitos, frente a los norteamericanos, frente a los europeos y ahora al nuevo país, a la nueva potencia económica mundial que en el 2028 pasará a ser la primera potencia económica del mundo. Porque la economía mundial, el poder en el mundo, la expansión del mundo, pasó de Europa y el Océano Atlántico como la principal vía de comercio y navegación del mundo a Asia y el Océano Pacífico, que ha pasado a ser ahora la principal vía de comercio, navegación y producción alimenticia, porque la pesca ha pasado a ser uno de los rubros más importantes de los recursos alimenticios de la especie humana. En este centro, donde el Pacífico es la nueva vía, el nuevo orden social. El nuevo orden social se establece ya no alrededor del Atlántico. Recordemos que cuando el Atlántico se convirtió en lo más importante del planeta, inclusive se creó la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Porque el Atlántico Norte era, a no dudarlo, la vía comercial más importante del planeta. Hoy, en el Pacífico, se ha firmado un tratado que se llama el Tratado Transpacífico, en el cual originalmente este Tratado Transpacífico fue hecho por Obama. Donald Trump cometió otra de sus enormes y monumentales estupideces al sacar a Estados Unidos del Tratado del Atlántico, del Pacífico, y dejarle la mesa servida, como dice Lenín Moreno, a China. Y China, en ese momento, ha formado una enorme alianza con los países emergentes del mundo que están fundamentalmente en el Pacífico y que comenzando por Sudáfrica pasamos a Australia, Nueva Zelanda y vamos subiendo y encontramos a Indonesia, Vietnam, Singapur,
Laos, China, Corea y Japón. Y todavía más nos queda al lado la India, porque el Océano Pacífico y el Índico son prácticamente una sola cosa. Entonces, ¿qué es lo que se viene en este momento? Tenemos unas elecciones en las que tenemos por un lado los candidatos, por otro lado tenemos los partidos y por otro lado tenemos las propuestas. ¿Y qué notamos con los candidatos, que son los que ahorita van a comenzar a hacer publicidad y hacerse ver y tratan de ser? Pues resulta que los candidatos son individuos que vienen desde una trayectoria histórica que en el Ecuador empezó en 1830. En 1830, ¿quiénes podían ser candidatos para gobernar este país cuando nosotros nos independizamos de la Gran Colombia? Pues en primer lugar fueron los militares, por eso tuvimos un dictador que se llamaba Juan José Flores, un presidente de origen venezolano, que luego fue dictador. ¿Quiénes le derrocaron a él? Pues fueron los ricos comerciantes de Guayaquil. El presidente, los militares, sentaron su poder, su influencia fundamentalmente en la sierra. La sierra era católica, militarista y terrateniente. La costa era sin religión. Todos son católicos, pero nadie es practicante, no se casan siquiera. Algunos bautizan a sus hijos. Segundo lugar, comerciante, claro, todo el tiempo fueron de pescadores, de navegantes, desde antes de la llegada de los españoles. Los manteños huancavilcas fueron los mayores comerciantes del Océano Pacífico. Luego, también los candidatos tenían que ser estudiados, pero no había escuelas, no había colegios, no había universidades, excepto en Quito y luego en Cuenca. El resto no había, pues, en el país. Entonces, todos los estudiantes tenían que ser, y los estudiantes tenían que ser de Quito. Y en Quito, la Universidad Central del Ecuador, que todavía la tenemos, existe desde 1569. Estamos hablando desde el mismo momento en que la colonia y el Ecuador llegó a tener un espacio que comprendía el Océano Pacífico, la costa. Estamos hablando desde Puerto de Buenaventura, hasta Paita, Piura, Cajabamba y Motilones, y se extendía por todos los Andes de esa zona y terminaba en Manaos, no en Manaos, en Belém, porque todo el recorrido del río Amazonas era a los dos lados parte de la Real Audiencia de Quito. Y en ese momento, la Universidad Jesuita, los jesuitas controlaban no solamente la Real Audiencia de Quito, sino toda la Amazonía, tenía su universidad, que era la Universidad Central del Ecuador. Ellos son los que podían mandar y gobernar en el país cuando nos liberamos, porque los que sabían leer, los que sabían escribir, pero además eran tiempos en que para poder ser presidente y gobernante te tenía que tener pedigrí, tenía que tener alcurnia, tenía que tener sangre. No podían ser los indios, no podían ser los negros, no podían ser los mestizos, excepto si el mestizo era educado, como Eugenio Espejo o Mejía, que era cuñado de Espejo, y también cuando eran platudos, cuando tenían plata, eran terratenientes. Entonces, tampoco podían ser candidatos los que no eran católicos. Si usted era de cualquier otra religión, protestante es peor, usted no podía llegar a ser presidente jamás. Y esto empezó en 1830 y duró hasta 1895, en que hay una revolución. Y
en esa revolución se plantea la separación, ya no solamente en 1830, la revolución que hicimos junto con Simón Bolívar nos separó de España, pero nos separó del rey de España y del ejército español, de la corte del rey y del ejército del rey, pero no nos separó de la iglesia. Nosotros seguimos siendo parte de la Iglesia Católica Universal, con su sede en el Vaticano, y teníamos firmado una cosa que se llamaba el concordato. Ellos podían decidir si ese señor podía ser candidato o no, porque no había pecado. Podían ser generales dentro del ejército, pero eran generales capellanes. Eran capellanes del ejército, pero al mismo tiempo eran generales. Y era curioso, nos peleábamos entre ecuatorianos y peruanos y teníamos a los dos lados a la Iglesia Católica detrás de todos los muertos que nos dábamos bala, que se daban bala en los ejércitos. Pero cuando ya llega este momento de la separación de la Iglesia y aparece el Estado laico, se le quita a la Iglesia, por ejemplo, los hospitales y el cuidado de los enfermos, algo que era absolutamente grave para la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia llegó a tener más del 50% de las tierras fértiles de los Andes ecuatorianos y, por supuesto, toda la Amazonía. No tenía así poder territorial en la costa. Y se debía a que la gente rica, antes de morir, para tener un lugar en el cielo, tenía que dejar en su testamento algo a la Iglesia. Recordemos que el Vaticano, con el Papa Borgia a la cabeza, estableció que para poder vivir y estar al lado de Jesús y de Diosito en el cielo, había que donar bienes a la Iglesia. Y si no, pues morían de la forma más horrible, porque no había perdón para sus pecados. Y como los ricos tenían más pecados que los pobres, no había más remedio que entregarles propiedades a la Iglesia, y es así como se hizo el Vaticano, y es así como la Iglesia Católica se convirtió en el mayor terrateniente de América. Y las revoluciones mexicanas, la revolución de Alfaro y las revoluciones latinoamericanas tuvieron como objetivo fundamental quitarles las tierras a la Iglesia y revertir esas tierras al Estado o a nuevos propietarios, que eran los revolucionarios de Concha, los revolucionarios de Alfaro, los revolucionarios de Pancho Villa, los revolucionarios de Emiliano Zapata. Eso fue lo que sucedió hasta 1912. Muere Alfaro, lo asesinan justamente por una reacción de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica intenta retomar el poder, lo consigue, y junto con los militares comienzan a apropiarse del Estado hasta 1945, en que hay una pugna entre Partido Liberal y Partido Conservador. Pero esta pugna entre el Partido Liberal y Partido Conservador fue muchísimo más grave en Colombia, donde se dio la Guerra de los 1000 días, y Estados Unidos aprovechó para separar Colombia de Panamá y apropiarse del Canal de Panamá. La Guerra de los 1000 días, 3 años de guerra, fue la hecatombe social más importante de comienzos del siglo de Colombia, y produjo una enorme migración colombiana, como siempre, a Ecuador. Perdieron los liberales en Colombia y ellos vinieron a Ecuador, y en Ecuador, en cambio, ganaron y comenzaron a tener una gran influencia los liberales. ¿Quiénes eran los liberales? Los liberales eran terratenientes profesionales. Recordemos que Eloy Alfaro mandó a estudiar en Francia a jóvenes que regresaron como médicos, uno de ellos Isidro Ayora, que luego hizo la revolución
que nos dejó como consecuencia la moneda del Sucre y el Banco Central. Y en ese mismo tiempo sucede en Rusia la Revolución Socialista. En 1917, luego de la Primera Guerra Mundial, del colapso de la Primera Guerra Mundial, Ecuador, en la costa los terratenientes eran dueños de enormes, pero enormes plantaciones de cacao. Estamos hablando de que Concha, que fue un revolucionario, tenía 50 haciendas en Esmeraldas. Pero habían otros, como los Aspiazu o los Seminarios, que tenían los Aspiazu, todas las haciendas al norte del río Guayas y el Daule, y los Seminarios, todas las haciendas al sur del río Daule y del río. Estos eran las familias que dominaban. Pero cuando llega la Primera Guerra Mundial, cuando llega la Gran Depresión, cuando llega la gripe española, se viene abajo. Y se viene abajo todo un mundo de terratenientes de tipo tropical, porque no solamente los terratenientes estaban aquí, estaban en la Amazonía sacando el caucho. Y entonces Manaos e Iquitos se convierten en el bocado. Tenemos una guerra con Perú, un conflicto, y tenemos que firmar un tratado y Perú se queda con Iquitos. Nos quita Iquitos, que era nuestro. Nos quita Paita, Piura, Moyobamba, Motilones y nos quita Iquitos. Porque Iquitos era la capital de la exportación del caucho. ¿Quiénes eran los candidatos entonces para las elecciones? Eran o liberales o conservadores, y liberales eran normalmente profesionales. ¿Por qué? Porque comienzan a tener éxito los profesionales. Quito y Cuenca tienen universidades y ahí surgen la mayor cantidad de profesionales, médicos, ingenieros, arquitectos, etc. Pero los terratenientes de la sierra también evolucionan y se convierten en terratenientes productores básicamente de leche y terratenientes básicamente productores de maíz y papas. Se convierten en los proveedores de alimentos de todo el país. En cambio, los terratenientes de la costa tienen que esperar a que pase la Segunda Guerra Mundial, y en 1956 la United Fruit llega acá y establece la primera plantación bananera en El Timbre, a las entradas de Esmeraldas, más de 100.000 hectáreas de banano industrializado, y trae por primera vez la producción agroindustrial. Fumigaciones aéreas, transporte motorizado en lanchas, en buques, en barcos. En Esmeraldas se enloquece con el boom del banano, el país enloquece con el boom del banano, la prostitución y el consumo de productos importados. Whisky. La gente en la costa aprende a beber whisky, no a beber cualquier cosa. Y, curiosamente, 3 industrias surgen en la costa que son maravillosas y le dan el gran poder a la costa. Primero, ya sabemos, las exportaciones, pero también del cacao se saca Inedeca, industria del cacao, chocolates y caramelos, pero además nosotros éramos exportadores de azúcar, y el azúcar se convierte, las plantaciones de azúcar, en la gran riqueza de los terratenientes de la costa. Tenemos las plantaciones de azúcar, tenemos las plantaciones de banano, las plantaciones de cacao. El cacao murió, pero comienza a renacer, y ahora en el año 2000 ha vuelto a renacer. Y luego tuvimos el boom del camarón, y finalmente el boom de la pesca, y ahora tenemos el boom del narcotráfico, que son los 3 grandes booms en los que está sumergida la costa ecuatoriana y de dónde provienen los candidatos. Entonces tenemos que los candidatos que están en este momento para las elecciones en Ecuador provienen o de las bananeras, Álvaro Noboa, o de la banca, Guillermo Lazo, o de los exportadores de cacao y de camarón. Tenemos el prefecto de la provincia del Oro,
que ahora está de candidato, o de narcotráfico, que todavía no sabemos quién será, pero alguien está por ahí. Bien, por otro lado, en la sierra se producen grandes cambios también en los años 40 y 50, y surge pues el fascismo, que también impacta en la costa. Y el fascismo se convierte en un partido en Ecuador. El partido en la sierra llamaba velasquismo y en la costa se llama Concentración de Fuerzas Populares. Y estos partidos comienzan a poner presidentes, y gracias a ese partido 5 veces llega a ser presidente Velasco Ibarra. Es la época de los caudillos. Se llamaban los caudillos o dueños del país, y la costa se vuelve un territorio de caudillos. Se dividen. En Esmeraldas había un caudillo. En Guayas había otro caudillo, Guevara Moreno. En Manabí había otro caudillo, los Andrade y los Boma. Todos esos eran caudillos. El país se volvió de caudillos. Y los partidos eran de caudillos. Y los presidentes eran caudillos. En la sierra surge la Concentración de Fuerzas Populares, surge el Partido Social Cristiano. Tratan de renacer el cristianismo, la fe cristiana. Los terratenientes de la sierra se reagrupan y logran organizar un partido que es Concentración de Fuerzas Populares. Pero el Partido Conservador revive en la sierra con Dajic, y los profesionales de la sierra, recordemos que los profesionales son los que tienen más poder, arquitectos, ingenieros, industriales, comerciantes, todo lo que son profesionales, Universidad Central. Entonces hay una pugna entre las dos universidades. En los años 60 hay una pugna entre la Universidad Católica y la Universidad Central. La Universidad Central, que era la más importante del país, crea el partido Izquierda Democrática. Pero para los años 80, después de 20 años, porque la Universidad Católica se funda a mediados de los 60, la Universidad Católica crea el partido que se llama Democracia Popular. Y curiosamente, Concentración de Fuerzas Populares, que era un partido caudillista de Asad Bucaram, era el dueño de ese partido, le pone a su yerno, Jaime Roldós, y lo coloca de presidente pensando que lo podía titiretear, pero luego se libera y crea el partido roldosista, que se apropia a Abdalá Bucaram. Y en cambio en la sierra, Hurtado consolida los partidos de la Universidad Católica del Ecuador, que son partidos de derecha y que todavía los vemos salir ahora. En cambio, los partidos de la Universidad Central son esencialmente dos partidos. El uno es un partido de los profesionales que se graduaron en la Universidad Central, que se llama Izquierda Democrática, y el otro es el partido de los trabajadores de la Universidad Central, que después se convierten en sindicato público, el partido del sindicalismo público, que se llama MPD. Ahora se llama Unidad Popular, lista 2. En tanto, en la sierra, también, a partir de la Revolución de Alfaro, nace un movimiento indígena, la Federación Ecuatoriana de Indios, que ahora está con la Unión para la Esperanza, y de la Federación Ecuatoriana de Indios luego nace Ecuarunari, y luego CONAIE, CONFENIAE, Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, y se crea el partido Pachacútec. En este momento van a las elecciones los dos partidos. El del sindicalismo público, donde están los profesores, donde están los médicos, donde están los empleados públicos, donde están los empleados de las universidades de casi todo el país, que es el MPD o Unidad Popular, y Pachacútec, los dos con el candidato Yacu Pérez. En tanto que
la Universidad San Francisco y las universidades particulares privadas del Ecuador crean un nuevo partido. Ese nuevo partido, junto con las universidades de posgrado, se llama Alianza País, que originalmente se llamó Ruptura 25. Pero luego, cuando hay la pelea entre la Universidad San Francisco y su decano de Economía, Rafael Correa canaliza a toda esa gente que se llaman los revolucionarios intelectuales de la sierra o revolucionarios de Cafetín a un partido que se llama Revolución Ciudadana o un partido que se llama Alianza País. Este partido se convierte en el mayor y más poderoso partido del Ecuador desde el año 2006 hasta el 2017. Perdón, hasta el 2019. Porque en el 2019 pierden las elecciones cuando ya cambia la dirección del partido de Rafael Correa a Lenín Moreno. Y en ese momento surge un nuevo movimiento, que es el movimiento Unión para la Esperanza. La Unión para la Esperanza no es un partido político. La Unión para la Esperanza es un movimiento que utiliza un partido político que se llama Concentración Centro Democrático 1 para poder presentar candidatos. Y los candidatos no provienen de un partido político, provienen de movimientos sociales, de partidos políticos, de movimientos indígenas, de movimientos son intelectuales, es decir, se convierte por primera vez en una concentración de diferentes tendencias y personas que procuran tres cosas importantes: librarse de Lenín Moreno, librarse de la persecución política que ha ejercido el gobierno anterior, este gobierno que estamos viviendo, librarse de la crisis económica, librarnos de la crisis económica que estamos pasando y que nosotros con el gobierno de Rafael Correa vimos que es posible y fue un éxito su modelo de gestión, y librarnos de la pandemia. En esta situación estamos viviendo en este momento y el candidato es Arauz. Este candidato Arauz ya no es ni el caudillo de la época de los 40, tampoco es el erudito, que los eruditos comenzaron a hacer poder, los eruditos y los millonarios comenzaron a hacer poder con León Febres Cordero, con los banqueros, con Yamil Mawad. Acordemos que Yamil Mawad le apoyaron los banqueros, era erudito, y de los eruditos pasamos a lo que se llamaba después los populistas. ¿Qué son los populistas? No son lo mismo que los caudillos. Los caudillos son los fascistas, los nazistas. Los populistas son individuos o candidatos que esencialmente procuran o vienen o se identifican con demandas populares. Con demandas populares, no con demandas personales, sino con demandas populares. Los caudillos se identifican con su propia vanidad. Hitler, Mussolini, Velasco, Perón. En cambio, los populistas se identifican con demandas populares. Evo Morales, Lula, Correa, Cristina Kirchner, son diferentes. En este momento ya no tenemos un candidato, tenemos candidatos entonces de las tres tendencias. Primero hay los candidatos de los partidos propios,
Cada uno es dueño de su partido. Los partidos son agencias publicitarias del dueño del partido que lo utiliza para poder llegar a ser presidente. Caso de Creo. Creo no es un partido político, es una agencia de publicidad electoral del señor, del banquero más rico del país, el señor Guillermo Lasso. ¿No? Tenemos otros partidos con propietarios, hay un montón. El partido con propietario del prefecto de la SUAY, el partido propiedad del prefecto del Oro, el partido propiedad de, de Lenín Moreno, del hermano de Lenín Moreno, del Garry Moreno, Alianza País, que es partido ahora propiedad de Lenín Moreno. Ellos son los partidos con propietario y lo que sirven es de agencia publicitaria para colocar un presidente. Todo lo que le van a decir esos partidos tiene una particularidad. Le van a regalar el bono. Recordemos que esa fue la forma como Lenín Moreno ganó las elecciones, ofreciendo los bonos. Ahora están ofreciendo $400 de bono. Arauz está cometiendo algo parecido, un error, que no debería llamarse bono, lo que ofrece a Arauz, sino condonación de la deuda de los servicios públicos. Eso debería ser por un valor y para un tipo de personas, no la condonación de la deuda de los servicios públicos para todo el mundo, sino la condonación de la deuda para las personas que tienen tales niveles de ingresos económicos que no pueden pagar la luz, el agua, el seguro, que no pueden pagar, en fin. Esta es la que debería ser la propuesta de Arauz, pero bueno, él ha decidido ser Papá Noel en el día de Navidad y regalar $1000. Una tarudez, pero esperemos que tiene sentido, porque en Estados Unidos y en Europa la reactivación económica se hace fundamentalmente mediante la entrega de subsidios a toda la población. Y todos los desocupados están recibiendo subsidio. ¿Por qué? Porque necesitan que no se paralice la producción. Y si se paralizan las compras, se paraliza la producción, porque nadie compra y entonces el productor también quiebra y se viene todo abajo. Entonces hay que inyectar capital, hay que crear demanda, hay que crear demanda para poder sostener la oferta y multiplicarla. Ese es el camino correcto que siguió Delano Roosevelt, que siguió el Plan Marshall, que siguió la reconstrucción de Corea, la reconstrucción de Alemania. Evidentemente ese es el camino. Pero tenemos entonces ya los candidatos, ya sabemos lo que nos van a proponer. Todos les van a proponer a ustedes casa. Antes, en el tiempo de la conquista, los españoles les ofrecían a los conquistadores tierra y oro. Los conquistadores se volvieron locos por tierra y oro. Cuando ya tuvimos la colonia, lo que les ofrecían los terratenientes a los otros terratenientes y ricos que votaban y ponían presidentes era tierras e indios. Cuando llegó la época de la posguerra, lo que nos ofrecieron fue trabajo en las ciudades, lo que llamamos nosotros empleo. Y el empleo en el campo se fue al carajo. Y eso produjo la migración. Gracias a las ofertas de los candidatos a las elecciones que ofrecían que van a dar trabajo en la ciudad, que van a dar empleo, que van a dar trabajo, que van a dar empleo, que van a dar casas, que van a dar agua, que van a dar luz, se produjo la gran migración hasta los años 80 del campo a la ciudad, que no para hasta el día de hoy. Hoy lo que les pueden ofrecer evidentemente es, por sobre todo, servicios básicos,
Eso comenzó ya en los años 80 con Rodrigo Borja. Electricidad, agua potable, vialidad, internet, educación, salud. Pero la gente quiere plata, la gente quiere dejar, entre comillas, la pobreza. Y la pobreza existe de tres formas. La pobreza real, no tengo para comer. La pobreza comprada, mi vecino tiene más que yo. Y la riqueza falsa, me endeudé y no puedo pagar las deudas. Soy un rico, pero todo lo que tengo es espuma. Esto es lo que estamos viviendo en este momento. Ahora, usted, el rato que va a votar, tiene que tener conciencia de que estamos viviendo un periodo desde el año 2006, 2008 hasta el momento actual, en que, mientras que en el año, desde 1945 para acá, las mujeres pudieron comenzar a votar, desde el año 2000, 1980 para acá, desde 1960, pudieron votar los analfabetos y los indios. Y desde el año 2000 para acá pueden votar los residentes y los emigrantes. Las cosas cambian. Y recordemos que desde el año 1945 hasta el año 1960, los que, los que definían quién era el presidente eran las radios, las radioemisoras. Antes de ellos, los que decidían quién era presidente eran los periódicos. Desde 1960 hasta el año 2017 que estamos viviendo en este momento, 2018, perdón, 2019, que tuvimos la reelección, y hasta ahora, el 2021, los que deciden las elecciones son los internautas. Pero desde el año 60 hasta el 2020 prácticamente, los que han decidido las elecciones son los televidentes. Ahora ser televidente es ser medio pendejo, ser radio escucha es ser medio pendejo. Ahora si usted no es internauta, no es nadie. Las elecciones las deciden los internautas. Bien, muchas gracias.